Saludo, Valeria. Buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, Valeria, muchas gracias. Valeria es integrante de la colectiva antirracista Afrontera y está con nosotros también Estefanía Veloz, abogada, feminista y activista. Estefanía, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Soy fan de tu espacio, así que muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Estefanía. Y estamos en espera de Yasnaya Aguilar, lingüista ayuk, escritora e investigadora mexicana. En unos segundos seguramente estará con nosotros, pero empiezo con Valeria preguntándole, Valeria, ¿qué esperar mañana? ¿Violencia, protestas, avances, en la apropiación de la lucha feminista por parte de grupos con intereses partidistas? ¿Qué esperar para mañana, Valeria? Pues Julio, nosotras mañana no vamos a salir a marchar, y por nosotras me refiero a un grupo bastante numeroso de personas, mujeres, personas también no binarias y de la comunidad LGBT. No vamos a marchar el día de mañana. De hecho, pues es la segunda vez que tomamos esta decisión. Nosotras habíamos estado haciendo presencia el 8M desde hace algunos años. Sin embargo, desde el año pasado decidimos no salir a la calle y hacer, digamos, una pequeña huelga, una protesta desde nuestras casas, desde nuestros hogares, nuestros trabajos, pues, frente a este 8M, que ha sido también un poco territorializado por el movimiento feminista, ¿no? Nosotras pues nos asumimos como mujeres con luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, y creemos que digamos que la perspectiva que se enfoca únicamente en el género es insuficiente para explicar las violencias que vivimos las personas que somos racializadas en México y en la región, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Entonces, nosotras pues no vamos a salir a marchar porque hemos sido víctimas de muchas violencias dentro del movimiento feminista. El movimiento feminista con nosotras ha sido especialmente racista, ha sido transfóbico, también homofóbico, y pues nuestra manera de decir que no estamos de acuerdo con estos tratos pues tan malos, ¿no? Tan violentos, es no salir. Entonces, por esa razón, pues bueno, estamos trabajando en otros proyectos, en otras cosas que tienen que ver con esta cuestión de, pues, del racismo y también de lo antipatriarcal, y por eso decidimos no marchar mañana, Julio. Gracias, Valeria Angola. Estefanía Veloz, ¿qué significa la marcha de mañana? No sé si vas a participar, ¿qué es lo que se puede avanzar? Las luchas feministas, ¿cómo encuadrarlas dentro de la lucha global general contra la injusticia, contra la desigualdad? Déjame nada más dar un detallito, Estefanía. A la 1:03 dije, pues aquí empezamos nuestra mesa, y a la 1:03, supongo que por lo que habíamos dicho los 3 minutos anteriores, ya nos desmonetizaron, que es el pan nuestro de cada día en nuestro programa. Todavía ni empezábamos, señores de YouTube, y ya estábamos pelas. Pero bueno, eso es lo de menos, Estefanía. ¿Qué esperar mañana y cómo encuadrarlo en una lucha global contra la injusticia y contra tantos problemas sociales, económicos? Bueno, primero sí que estoy de acuerdo con Valeria, porque a mí me parece que la visión anticolonial, antirracista y sobre todo de desigualdades en la interseccionalidad del movimiento es la más importante. Yo comparto completamente, creo que sí es verdad que se ha tomado por parte de los grupos feministas una narrativa liberal de un feminismo, pues, digamos, más enfocado en estas luchas estadounidenses, de ocupar espacios de poder sin cuestionarnos lo que es el poder, un feminismo más pop, y creo que eso es lo que ha permeado más y ha tomado el control de muchos espacios, incluyendo ciertos espacios de organización dentro de la marcha. Eso es algo que hemos tenido que discutir, incluyendo dentro de esos espacios que son efectivamente transfóbicos, que no dejan que participen otras mujeres, y ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Estas discusiones se han ido exacerbando
relevando desde la gran marcha que hubo antes de la pandemia, en el 2020. Y ahora ya estamos en confrontaciones claras que ha habido en otras ciudades donde no se les deja participar a las compañeras trans, y parece que la discusión siempre ha sido esa, y no se les deja participar a otras compañeras que no consideren lo suficientemente feministas o que tienen otras luchas, por ejemplo, antirracistas, y que no consideran importantes. Entonces, de ese lado estoy de acuerdo con lo que dice Valeria, y me parece una decisión muy importante porque hay que poner esas cosas sobre la mesa. Ahora, dentro de lo que tú decías, hacia dónde vamos, de qué se trata, yo veo 3 cosas importantes y valiosas. Primero es en dónde nos encontramos un año después del 8M del año pasado. ¿Cuáles han sido los logros? Hemos logrado disminuir los índices de violencia, no solamente de feminicidio, sino en los hogares, institucionales. ¿Dónde nos encontramos después de tener una legislatura que es paritaria constitucionalmente por primera vez, una legislatura donde hay mitad mujeres? Si se ha trasladado esa agenda real a los derechos de las mujeres, ¿dónde nos encontramos en la agenda de derechos reproductivos y sexuales? ¿Dónde nos encontramos en un espacio discursivo donde las instituciones están dialogando con el movimiento feminista? Hay un reconocimiento de lo que está exigiendo el movimiento feminista y los distintos movimientos dentro del mismo movimiento. Eso es lo primero que yo creo que nos tenemos que preguntar llegando a este 8M. Y después es, en este contexto de violencia, como se habla del feminismo y cómo hemos vivido estos espacios en los que parece que se puede diluir conforme lo que pasó en Querétaro recientemente, ¿cuál va a ser el acercamiento también de los medios de comunicación hacia esta marcha? Esa es otra cosa en la que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero que también nos lleva un poco a ciegas en esta participación dentro de la marcha. Y la tercera es qué va a pasar en la marcha. Desde luego, yo creo que la lucha feminista no depende pero es verdad que hubo una vara muy alta en las calles, y creo que ahora se van a manifestar en todos los estados. ¿Y ahora qué va a pasar en esta marcha? Está la discusión de las confrontaciones con los policías. Recién la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un diálogo y nos citó a algunas activistas para hablar con las mujeres policías, donde ellas decían: yo también tengo miedo, yo me siento mal, y ahí nos planteábamos, bueno, entonces la estrategia de contención es la que no funciona, es la que provoca un poco estando ahí en la presencia. Eso es lo que yo creo que estamos discutiendo, qué es lo que va a pasar, habrá violencia o no. Hay 2 visiones que yo he estado platicando con compañeras, y es un grupo de mujeres y compañeras que van al 8M a exigir justicia y hacerle ver a la sociedad cómo no nos están tomando en cuenta, cómo no nos están escuchando, cómo hay un problema grave para las mujeres en México, simplemente por ser mujeres. Y luego otro que un poco siente que el 8M es, y creo que ahí se encuentra un poco el feminismo liberal también, que el 8M o el feminismo antiaborto, que digo, yo no sé, pero bueno, tampoco estamos teniendo esta discusión, donde están en esta idea de celebrar a la mujer como si fuera un día de celebración, y se encuentran 2 posturas dentro de la misma marcha, entre el feminismo, la marcha de víctimas, que está encabezado por las madres de las víctimas o los familiares de las víctimas, y atrás donde hay un ambiente ya dentro del separatismo y entre otras contingentes. Va a ser una marcha sui generis. Sí. No creo que vaya a ser como las otras, y estamos teniendo conflictos incluso con las instituciones, con el diálogo institucional, pero incluso también dentro de los comités de organización o dentro de los mismos colectivos y colectivas. Gracias, Estefanía. Valeria Angola, hay previsiones de diversa índole, pero muchas coinciden en temer que mañana pueda haber violencia y que la lucha general de las mujeres, tanto en la marcha como en otras actividades, incluso quienes no vayan a participar en la marcha, se ve afectada y estigmatizada por esa violencia que hace que haya una reacción social que pretende culpar a las luchas por las mujeres de esa violencia concreta y muy focalizada. ¿Qué opinas, Valeria? Pues realmente a mí la violencia Valeria, no se ha escuchado, Valeria, no se escucha. Valeria. Valeria. Espera, no se escucha por ahí.
Bueno, pues vamos a tratar de retomar, yo creo que la llamada, Sebastián y Adriana, porque está congelada ahí la imagen. Estefanía, ya nos quedamos aquí por lo pronto, con todo el espacio para poder hablar con amplitud. El estigma de la violencia, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto significa? ¿Qué tanto solo el hecho de generar violencia le da una visibilidad mayor a luchas que de otra manera pues parecen poco atendidas mediática y gubernamentalmente? Parece que hay un doble rasero en la sociedad respecto a la violencia en las manifestaciones. Se permite en otros contextos, se permite en manifestaciones quizá de campesinos, de maestros, en el fútbol, en otro tipo de confrontamientos, pero cuando se trata de mujeres rayando paredes es algo muy disruptivo que no gusta, ¿no? Y que la conversación siempre es, ay, es que la violencia, y ahora no pasa, no importa que los números nos digan que matan entre 10 y 11 mujeres al día, no importa que nos digan que ha aumentado el abuso en el hogar, y no importa que nos digan que hay una falta de reconocimiento, sobre todo en los estados que gobiernan los partidos conservadores, a la discriminación de género. Eso no importa, lo que importa es cómo se ve tan disruptivo cuando las mujeres están haciendo ver que existe un problema de violencia, y para llamar la atención pues se rayan paredes, y hemos tenido esta conversación también desde que empezaron estas marchas a salirse un poco de esta línea normal y empezaron a romper vidrios y todo eso. Ahora, yo creo que hay dos cosas. Hay un sector del feminismo que está dolido, que está enojado, y esta rabia se ve porque además a las mujeres las matan siempre en el espacio público. Entonces el espacio público hay que usarlo también en ese sentido, que no quieren dialogar y que no quieren estar en esos diálogos que se generan institucionalmente, y eso a mí me parece válido. Tampoco creo que hay que tacharlas ni de infiltradas ni de compañeras que nada más quieren ir a incendiarlo. Sin embargo, sí creo que hay algo que tiene que trascender eso, y es la creación de una agenda para que no se diluya nada más la discusión o digamos, poner las imágenes de las marchas en hay violencia como todos los años, que no pase a ser una marcha que simplemente genera confrontación y ruido en medios de comunicación, sino que sea una marcha de la que salen acuerdos, de la que salen peticiones. Entiendo que hay un sector que piensa que ya no hay marcha atrás y que además nos han quedado mal las instituciones y que el sistema nos ha fallado, no solamente el sistema judicial, sino el mismo Estado de Derecho. Eso lo entiendo, pero creo que todavía hay una parte muy amplia de mujeres que son defensoras, que están en terracería, que saben cuál es la situación real, no solamente con las víctimas, sino que se sienten mal. Está la otra parte que no solamente es violencia, sino el acoso sexual, del Me Too, que están esperando a que se resuelvan estos problemas en las universidades. Esa parte de la marcha tiene que desembocar en peticiones claras, y probablemente esta sea la marcha en la que se tome en cuenta estos ejercicios y podamos trascender de esta teorización sobre la violencia, porque no solamente me lo preguntas tú, sino lo hemos platicado. Bueno, o sea, ¿qué pasa con las violencias en las marchas? Yo creo que hay que darle la vuelta y hablar de qué está pasando, que es controlable la violencia de los hombres hacia las mujeres, qué está pasando con el aumento en los feminicidios en algunos estados, porque como sabrás, cada estado se maneja distintos sus números por sus carpetas de investigación, a pesar de que parece que ha ido a la baja en los últimos 4 meses, por lo menos por los datos oficiales. ¿Qué está pasando con el aumento del abuso sexual? Tenemos que darle la vuelta a conversar sobre la violencia en las marchas, que es importante porque la sociedad pues obviamente le llama la atención y le molesta porque son mujeres, y bueno, las mujeres no deberían estar haciendo esas cosas porque son mujeres, pero tenemos que darle la vuelta a qué está pasando en la sociedad, por qué se ejerce este tipo de violencia. A mí esa es la violencia de la que me interesa hablar, esa es la violencia de la que quiero hablar. Si esa violencia en las marchas no sirve para trasladar la violencia que sufre la mujer todos los días, institucional, política, psicológica, económica, y desde luego física, no, entonces estamos jugando el mismo juego en el que pasa un día y luego el 9 de marzo hay paro, pero el 10 de marzo ya lo que sigue en la agenda. Nos vemos el próximo año y descongelemos a las feministas para que en un año más ya puedan volver a hablar sobre estos temas. Y por eso estamos aquí ahora, porque no hemos podido generar una agenda
que refleje las peticiones de los distintos grupos, incluyendo y entendiendo que hay otros grupos que no quieren dialogar, pero como lo ha habido en otros movimientos. Lo cierto es que creo que el movimiento feminista es al que más le han cuestionado absolutamente todas las decisiones. Está muy fiscalizado, es el movimiento al que cada cosa que hace están fiscalizando lo que es lo que está pasando, por qué están haciendo esto, como ningún otro movimiento social, cuando hay muchos. Y todos los movimientos sociales tienen grupos y bloques que no quieren dialogar y que están enojados por cosas de desigualdad, y creo que hay que permitírselo. Pero eso no implica que no haya otra parte del movimiento, que aunque no rechace la otra parte, quiera construir. Claro. Gracias, Estefanía. Valeria Angola, ya de regreso, esperemos que no nos juegue una mala pasada el Internet, pero gracias, Valeria. Valeria, la violencia como estigma que suele acompañar estas manifestaciones en las cuales, ya sea quienes van a las marchas en específico o con otras actividades, o el movimiento en general, suele ser estigmatizado con ese tema de violencias como las que algunos prevén para mañana. ¿Qué piensas sobre el tema, Valeria? Hola, Julio, ¿ahora sí me escuchas? Sí, bastante bien. Perfecto, súper, perdona aquí el internet, cosas que pasan. Sí, Pues así nada, es. yo identifico sobre la violencia, creo que habría que determinar qué estamos entendiendo por violencia, porque yo siento que no, violencia, esas actitudes de quebrar vidrios, romper, hallar paredes. No, Valeria, no se escucha. Vamos a retirar, puede ser por teléfono solamente, vean qué es lo que se puede organizar. Mientras tanto, mientras tanto, bueno, aquí seguimos con todo este tema. Estefanía, mira, déjame poner unas declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador sobre este tema y te voy a pedir tu opinión sobre ella. Sebastián, ¿está este video ya disponible? El del presidente López Obrador sobre la marcha de mañana. Todavía no lo tiene. Bueno, pues Estefanía, mucho se está hablando de que se prevé una jornada difícil, pero yo te pregunto, ¿qué tanto se ha avanzado de verdad? Hace unos minutos hablábamos acerca de esta condición paritaria en el Congreso, cada vez hay más mujeres en el gabinete, pero yo sí debo decir que desde mi punto de vista, con alguna frecuencia se ha colocado a mujeres en cargos que no tienen específicamente la relevancia que deberían de tener si las ocupara un hombre. Caso concreto, el de la señora exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien pareciera que no se le dio nunca el espacio suficiente para ejercer como una verdadera y poderosa secretaria de Gobernación, y cuando llegó Adán Augusto López Hernández, las cosas cambiaron y se convirtió en lo que habían sido siempre los secretarios de gobernación. En los estados hay más gobernadoras, pero siempre se habla de que puede haber casos de familiares detrás de decisiones de poder. ¿Realmente ha avanzado, no solo numéricamente, sino cualitativamente el feminismo en México, Estefanía? Tu micrófono. Valeria, primero, qué lástima que no está Valeria y que agradezco que invites distintas perspectivas porque siempre es mucho más valioso tener estos distintos puntos de vista. Yo creo que hay dos cosas dentro de lo que tú planteas, y una es cómo se ha trasladado en la agenda de género la participación de las mujeres haciendo y creando agenda y procesos legislativos. Y yo vería el avance en la despenalización del aborto en ciertos estados, que parece que en los congresos locales es donde se están dando las batallas más importantes, a pesar de las decisiones que ya haya tomado la Suprema Corte, que hace inconstitucional dos cosas: el matrimonio igualitario y la penalización del aborto. Pero las discusiones que se dan en estos espacios que son gracias a mujeres que han logrado permear en espacios de poder político, y eso lo hemos visto en los estados abajo, en donde se hace política, que son los congresos locales. Ahora, ¿qué ha pasado en la agenda nacional? Desde el Congreso también ahí veo estos avances en las conversaciones de la tasa cero
en los productos de higiene menstrual o de acceso a productos menstruales, y el tema de este Sistema Nacional de Cuidados que se ha estado conversando mucho, pero parece que va afinándose, donde lo que está en el centro es que el trabajo en la casa, el trabajo del hogar que hacen las mujeres normalmente, las tareas de cuidado, es trabajo, ¿no? No es amor, sino que tiene que ser remunerado, y el Estado tiene la obligación de otorgarle todos estos facilidades de seguridad social. Eso ha sido una agenda que está avanzando. Lo otro que tú dices también, esa es otra conversación que me parece muy importante, y es, dentro de esta paridad que existe, las comisiones que se llaman las AAA, o con los espacios de poder como la Secretaría de Gobernación, o las AAA, que son asuntos constitucionales, o presupuesto y temas de seguridad, o sea, básicamente dinero y política, las ocupan mujeres. Bueno, creo que eso también ha sido una falla de los mismos grupos parlamentarios, que no han puesto ni siquiera a los líderes de los grupos parlamentarios de mujeres, a pesar de que hay paridad. No hay ni un solo partido que haya puesto a una mujer como coordinadora de grupo parlamentario, y eso es lamentable. Ni siquiera en la Junta de Coordinación Política, que sea aleatorio. Ese es de los grandes problemas, donde no hay voluntad política, a pesar de que se intente hacer cambios legislativos. Lo que tú mencionabas de Olga Sánchez Cordero, creo que el poder se ejerce de manera distinta, y poner mujeres implica también que ellas hagan y ejerzan el poder, no de manera tan masculina. Hay un cambio entre la manera en la que se conduce Adán Augusto y Olga Sánchez Cordero, yo creo que sí, creo que es evidente, pero no sé si tenga que ver con las funciones, sino con los diálogos que decidieron hacer. Yo sé que Olga Sánchez intentó, y lo hizo, estar cercano a las organizaciones, generar esta estrategia nacional para erradicar la violencia, que es interinstitucional, que no existía antes, entre la CONAVIN y otras y mujeres, y otras conversaciones con grupos, con activismo, con la despenalización de la marihuana, incluso dentro de la conversación del aborto, de la ley de salud. Y creo que lo que hace Adán Augusto es mucho más política, y eso depende también no solamente de las distintas personalidades, sino de su manera de conducirse, del contexto de los que vienen. Yo ahí sí creo que, más allá de las funciones, son estilos distintos, y las mujeres, algunas, hacen política de otra manera. También dentro de las mujeres que tenemos, pues también hay mujeres conservadoras. Yo no diría que Maru Campos, como gobernadora, sea un emblema de los derechos de las mujeres. Claro que la representación importa, y eso es lo primero, que estén ahí representando, pero ya después que estén enarbolando las exigencias de las mujeres es otra cosa. Y eso nos lleva a lo que decía Valeria hace un rato. ¿Cuáles son las exigencias? Porque parece que hay dos grupos: a quienes les interesan solo los temas de las mujeres, que son las tareas de cuidado, las guarderías, los refugios, o quienes quieren una transformación mucho más integral de la participación de las mujeres, porque para mí la perspectiva de género tiene que estar en absolutamente todo: infraestructura, transporte, megaproyectos, no los temas de mujeres. Y creo que hay un lugar medio cómodo en quienes ejercen el poder, a veces siendo mujeres, que sienten que hay que hablar de lo que las mujeres exigen en ese momento, y son estas pequeñas cosas que tienen que ver con tareas del DIF o temas de cuidado. Ya hablé Bien, mucho, gracias. perdón. No, está bien, Estefanía, para eso estamos aquí. Valeria ya está por teléfono, solamente por voz, sí. Eso no sucede. Valeria, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿me oyes, Julio? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, yo creo que con esto va a funcionar ya, que no se corte lo esencial, pues que es la opinión que nos quieras dar. Valeria, pues estamos preguntándonos qué tanto realmente se tiene de avance, lo paritario, numérico, pero realmente en lo cuantitativo, realmente en lo cualitativo se ha tenido un avance. En fin, tu opinión de lo que estamos hablando, Valeria, por favor. Gracias, Julio. Qué pesar que no logre verme, pero pues bueno, sí, lo importante es las palabras vertidas aquí en este espacio. Tenía una opinión sobre la cuestión de la violencia, porque creo que, no sé, yo no nombraría como violencia aquellas acciones que tienen que ver con esta cuestión, entre comillas, daño al espacio público, romper vidrios, rayar paredes, romper cosas, etcétera. Yo creo que esas acciones son legítimas, ¿no? Que nacen justamente de una legítima rabia, y que son acciones de protesta ante un panorama tan cruel y tan desolador de violencia que vivimos en México, ¿no?
Por el otro lado, Julio, a mí lo que realmente me preocupa y son cosas que hemos leído durante estos últimos días en redes sociales, en Twitter, en Instagram, con amigos, amigas y amigues, es la violencia que el movimiento internamente reproduce al sacar este tipo de comunicados y de mensajes que excluyen de la participación de la marcha a corporalidades no hegemónicas, ¿no? A corporalidades, digamos, sospechosas, ¿no? Casi, si no tienes, voy a decirlo de una manera muy burda y me disculparán, si no tienes una vulva entre las piernas, entonces no puedes marchar y no puedes ser feminista. Y a mí eso me parece muy preocupante, Julio, porque como te decía, las conversaciones que hemos tenido con compañeros han sido, la sensación que ha dominado nuestros espacios ha sido el miedo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos que el movimiento feminista en general, parece volcar también toda esta rabia y toda esta indignación hacia estas corporalidades de personas trans y personas no binarias, incluso mujeres que marchamos con hombres, ¿no? Y que justamente estamos perdiendo, se está perdiendo el objetivo central de una manifestación como la de mañana. Entonces, a mí esa me preocupa en cuestión, bueno, de violencia, ¿no? Que puedan haber, digamos, algunas confrontaciones que puedan herir y lastimar a estos grupos de personas trans y no binarias que también se asumen como feministas y que quieren salir a marchar y hacer su uso legítimo del derecho a la protesta. Ahora, sobre la cuestión de las paridades y estas cosas, no es un tema que me fascine, sin embargo, nosotros desde nuestras colectivas hemos cuestionado precisamente si el hecho de que existan mujeres en el poder realmente transforma las realidades de nosotras como mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras, sexuales, mujeres no trabajadoras también, que cuidamos, que trabajamos en lo doméstico, en el ámbito de la reproducción, las mujeres que estamos acompañando a otras mujeres y a otros hombres que son encarcelados, ¿no? A nosotros nos preocupa profundamente esas cuestiones, Julio, ¿no? El hecho de que hayan mujeres senadoras, diputadas, alcaldesas, ¿no? Realmente está acabando, eliminando todos estos problemas tan profundos de violencia que vivimos hombres y mujeres que hacemos partes de comunidades racializadas, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Yo creo que, bueno, evidentemente no es una respuesta que tendría el día de hoy, pero todo el tiempo nosotros estamos rondando en esta reflexión porque definitivamente para nosotros, pues acercarnos también a negociar con el Estado, no sé si sea una opción, ¿no? Nosotros creemos que de base tenemos que hacer trabajo y que desde ahí es que viene justamente el cambio, Julio. Gracias, Valeria. Estefanía Veloz, tengo que hacer una pregunta que puede hacer ruidito porque así están las cosas en las redes sociales, pero este fin de semana hubo un acto de mujeres morenistas en la que estuvieron las gobernadoras emanadas del partido Morena y donde hubo un discurso central de Claudia Sheinbaum, a quien corearon presidenta, hubo un apoyo abierto a su candidatura. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la política que ha seguido el partido Morena y concretamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a las luchas feministas? Uy, está complicado. Primero, lo que tú decías del evento que pasó, Julio, el encuentro que hubo de mujeres de Morena. Evidentemente estamos ya en un adelanto de la sucesión presidencial y creo que la posibilidad de que tengamos una mujer presidenta o una mujer candidata está a la vuelta de la esquina. No es porque no haya existido una mujer antes como candidata, pero creo que tendría posibilidades de ganar, de ser así. Y parte de este
poder político es mostrar el músculo del apoyo de quienes conforman la mitad de la población y además que tienen cada vez más relevancia política, que son las mujeres, como decíamos, en el Congreso, en los gobiernos de los estados, y bueno, que también tienen su músculo político. Y esta es una manera de demostrar que pues hay una articulación entre las mujeres gobernadoras y la posible candidatura de Claudia Sheinbaum. Hay distintas maneras de ver el feminismo. Para algunas mujeres la participación política de las mujeres es esencial. Para mí lo es la representación, desde luego. Las agendas, ahora esa es la parte importante, como decía Valeria, también la representación de que no sean solo mujeres blancas, sino mujeres también racializadas, mujeres que vienen de otros contextos mucho más populares, para que puedan de verdad existir la representación, porque si no, no la hay. Yo creo que en las gobernadoras que hubieron ahí, sí hay esta interseccionalidad, creo que sí hay una representación que no existía en el pasado. Su agenda principal es la participación política de las mujeres, y creo que eso está claro. ¿Qué harán con esa participación política? Todavía no podemos saberlo porque muchas van llegando, pero sí es que unas vienen de esta lucha por conquistar los derechos, bueno, conquistar no me gusta mucho esa palabra, pero digamos, arrebatar esos derechos que nos corresponden, que son los derechos reproductivos y sexuales. Muchas vienen de apoyar eso, quizá unas son un poco más conservadoras en ese sentido, pero que tienen este tema de no al matrimonio infantil. Estas agendas que urgen y que son necesarias y que exige una parte de la población de las mujeres, pero que a lo mejor a veces no son tan profundas. Sin embargo, ninguna agenda política de género lo es. Es verdad que también el movimiento Regeneración Nacional es el que tiene hoy 2 mujeres trans diputadas tomando decisiones, votando sobre los temas como el VIH, votando en presupuesto, haciendo que se vea ese poder en el presupuesto. Yo sí creo que el poder institucional y la incidencia en las instituciones y en la política funcionan con el tiempo. Creo que van rompiendo cosas, porque ahora ya no es fácil ocupar espacio como mujer y simplemente no hacer nada, pedir el voto de las mujeres y simplemente no hacer nada. Ahora creo que hay que hacer cambios, y sí lo veo en varias de las mujeres que están ahí. Yo no diría que todo lo que es mujeres es feminista, creo que existe esta visión del mujerismo, que es la participación de las mujeres haciendo cosas. No todo lo que es de mujeres tiene perspectiva feminista, y eso hay que decirlo. Creo que fue un encuentro de mujeres, hay mujeres feministas dentro, pero no creo que toda la línea haya sido feminista per se, a pesar de tener muchas exigencias ahí que han tratado de apoyar, en el caso de muchas gobernadoras ahí, incluyendo Claudia Sheinbaum. Y lo otro que tú decías, cómo ha sido esta transición dentro de un liderazgo tan fuerte como lo ha sido el presidente. Como decíamos, cada quien tiene su visión de qué es permitir la participación de las mujeres. Para el presidente es evidente que haya mujeres en espacios de poder que no había. Para él es un avance que él está permitiendo dentro de la agenda, que está habilitando. Y la otra es la igualdad, quizá no sustantiva, pero sí material, dentro de este sentido de apoyar con distintas becas o programas sociales a mujeres solteras. Esa es la visión que tiene de cómo pueden ir avanzando los derechos de las mujeres. Hasta ahí. Lo cierto es que yo lo único que diría es, en la historia hemos tenido presidentes conservadores que se han resistido a los derechos, por lo menos de las diversidades sexuales o las disidencias, y de las mujeres. Un caso claro es Felipe Calderón, que cuando se estaba despenalizando el aborto en la Ciudad de México, estaba esta discusión, utilizó todo el poder del Estado para impedirlo. Y eso es condenable. Ahora tenemos un presidente que, si bien decide no meterse en esos temas, por lo menos no utiliza el poder del Estado para frenarlos, y eso permite que otras mujeres se organicen dentro de eso. Para mí, lo principal que tendría que hacer esta administración es dejar que las mujeres que decidió y que eligió ahí para que tomen decisiones sean las que verdaderamente toman decisiones y puedan llevar estos diálogos institucionales. Es verdad que hay 2 cosas: lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la sociedad civil, lo que pasa en la población, en la ciudadanía, y lo que pasa en las instituciones. Sin embargo, la transformación abajo creo que no funciona si no pasa dentro de las instituciones también, o no hay una cercanía dentro del diálogo, que para mí, dentro de mi visión, sí debe existir, y solo pasa si hay mujeres que están ahí de distintas realidades. Gracias, Estefanía. Valeria Angola. Valeria, ¿qué opinas de las políticas del partido Morena y del presidente López Obrador respecto a la lucha feminista? Pues Julio, a mí la verdad me parece muy contradictorio, de hecho, que el presidente o que este gobierno se nombre a sí mismo como feminista,
si, por ejemplo, Julio, revisamos el caso de Kenia Hernández. Kenia Hernández es una mujer amuzga, una mujer indígena de Guerrero que ha sido injustamente encarcelada por hacer precisamente, por protestar de manera legítima, por defender también a otras personas que son presas políticas, por defender el territorio y por hacer, insisto, el uso de su derecho legítimo a la protesta. A mí me parece muy contradictorio que Kenia Hernández, siendo una mujer defensora de derechos humanos, esté encarcelada en este momento en una cárcel de máxima seguridad. Eso me parece indignante y me parece muy contradictorio. Además que Kenia Hernández se asume, ¿no?, como una mujer que es feminista. Por otro lado, Julio, a mí también me parece muy preocupante el manejo que ha hecho la Cuarta Transformación y el gobierno de Andrés López Obrador sobre la cuestión de los migrantes, Julio. Últimamente yo he dejado de ver las noticias, ¿no?, sobre las personas que vienen de distintos países de África, pero que también principalmente vienen de Centroamérica, de Haití, y cómo se ha ejercido, Julio, tanta violencia, ¿no?, hacia estas personas, hacia mujeres que son migrantes, que son madres, ¿no?, que tienen hijos, contra sus niños, niñas y niñas, y cómo se han utilizado estos cuerpos policiales para perseguir las vidas de las personas que vienen pues buscando nuevos horizontes de vida, ¿no?, y nuevas condiciones de vida. Entonces, a mí me parece completamente contradictorio que se anuncie, ¿no?, esta cuestión feminista y no haya una preocupación por esas otras vidas. Entonces, yo les pregunto en este momento, ¿y la interseccionalidad? ¿No? Hablamos mucho de la interseccionalidad y que somos mujeres de colores y que habemos negras y que habemos indígenas y prietas, etcétera, pero en la práctica, ¿no?, en el trato que están viviendo realmente las personas migrantes, por ejemplo, no estamos viendo esa interseccionalidad aplicada. La teoría nos sale divino, pero en la práctica, perdón, cero, cero. Cero, cero y cero. Entonces, Julio, eso por un lado. Y por el otro lado, Julio, yo que soy tuitera, a mí me fascina ahí andar en Twitter peleando y leyendo y también riendo y compartiendo cosas alegres de la vida. A mí, yo he visto la postura de mujeres que hacen parte de la 4T y que son trans excluyentes. Y eso es una violencia que el gobierno, si se denuncia feminista, no puede permitir dentro de sus filas, ¿no? Entonces también hemos visto hay unos coqueteos con la derecha, ¿no?, con esto, con obstaculizar los derechos de estas personas, pues, trans y también de las infancias trans, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa es mi opinión desde este humilde lugar aquí que me corresponde, desde mis colectivos con personas. Esa es la crítica que nosotras hacemos, nosotros y nosotras como personas afro en México. Sí, gracias, Valeria. Pues, Estefanía Veloz, gracias por la participación de este día. Ya es la 1:41 p.m. Te agradezco la participación y te pido, si quieres agregar algún dato, alguna reflexión, adelante, por favor. Sí, a ver, pienso que es importante precisar algunas cosas. Ir tan lejos como decir que es un gobierno feminista creo que es generalizar. Sin embargo, creo que hay mujeres que tienen años luchando, que forman parte de espacios de gobierno y que han intentado transformar realidades como la política migratoria que no tiene perspectiva de género, que lo vemos con las mujeres, como bien decía Valeria. Sin embargo, muy poco se escapa mucho dentro de lo que existen las distintas posturas. Sí, es verdad, para mí hay dos cosas distintas entre Morena y el partido, digo, entre Morena y el gobierno. Creo que hay dos cosas, porque si bien dentro hay muy lamentablemente posturas anti mujeres trans o trans excluyentes, ha sido probablemente el único espacio político que les haya permitido participar de manera real y ocupar espacios políticos reales. Ahí están en el Congreso y se ha visto y han sido quienes han dado esta lucha contra la ultraderecha, como Gabriel Cuadri y tal. Falta mucho, creo, tomar esta perspectiva de género en todos estos espacios. Desde luego creo que sí. Creo que han habido avances no para personalizar el gobierno, sino por personas
específicas que están ahí, más allá del presidente. Lo que yo sí creo que tendríamos que invitar es a que si de verdad queremos hablar de feminismo, si de verdad queremos hablar de cambios, tendríamos que dejar de que todo gire alrededor de lo que dice o no el presidente y empezar a tener conversaciones sobre los cambios que pueden haber en política real abajo y sobre las decisiones que están tomando las otras personas que están en el poder. Decir que porque el presidente hace una declaración desafortunada, entonces absolutamente nadie del gobierno está intentando transformar cosas, aunque tengamos compañeras ahí que vienen de las luchas comunitarias o de las luchas feministas, intentando transformar realidades, tampoco nos hace mucho bien si de verdad queremos transformar otras cosas. Desde luego creo que es el momento de recoger quejas y necesidades y tratar de utilizar el tiempo que hay dentro de la administración pública para poder intentar cambiar cosas, porque de verdad creo que si con tanta gente que ha luchado para llegar y poder transformar cosas no se pueden cambiar, entonces definitivamente no veo manera de que se pueda hacer en el futuro. Y la otra es invitar a la gente a que deje de reproducir estos mensajes de odio contra el feminismo, contra la marcha, que deje de caer en estos falsos debates de que si las mujeres son las que violentan porque rayan paredes y que si de verdad quieren ir a la marcha, lo hagan. Me parece importante, tampoco compremos esta idea de que va a ser un lugar violento, porque precisamente lo que creo que quieren hacer es dejar o que no se participe más en estos espacios y desde luego la agenda de género está construyéndose de la mano de las compañeras que están fuera de partidos y fuera de las instituciones también. Gracias, Estefanía. Valeria, por favor, gracias por la participación de este día y por favor tu reflexión o el agregado, lo que quieras comentar, por favor, Valeria. Ay, gracias, Julio. Pues qué pesar que no funcionó sin la cámara, pero no, pues fue un placer haber conversado con ustedes. Pues sí, yo definitivamente, bueno, nosotras creemos que las personas que mañana vayan a asistir a la marcha, que por favor, pues traten como de, que sus contingentes abracen a estas corporalidades sospechosas, a hombres, personas no binarias, personas trans que quieran asistir, que tratemos de construir contingentes pues seguros para este tipo de corporalidades, de subjetividades no hegemónicas. Creo que eso sería pues lo fundamental si queremos pues también pues sí, ¿no? Asistir a esta marcha. Como lo mencioné, nosotras no vamos a asistir, sin embargo, pues me gustaría invitarles el 25 de marzo, vamos a hacer otra marcha también, Julio, por la cuestión climática, y en esta marcha estamos colectivos antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas, de la comunidad LGBT también. Entonces, les invitamos también a que se unan a las organizaciones de otros movimientos que también estamos tratando de realizar una transformación integral, completa, pues de las realidades de las personas que vivimos pues estas violencias racistas y coloniales hasta el día de hoy, Julio. Entonces, pues eso es. Gracias, Julio. Al contrario. Gracias. Pues Estefanía Veloz, muchas gracias por esta participación y ya veremos qué sucede mañana, Estefanía. Gracias, Julio, por abrir espacios como siempre. Gracias, Valeria. Perdón, Estefanía. Valeria, gracias también y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ambas.